¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Vamos con un nuevo análisis semanal del mercado de las criptomonedas, en el que vamos a comentar lo más importante que ha sucedido en el mercado cripto en los últimos días, comentando las noticias más relevantes y los movimientos más destacados de esta semana. Así que, sin más dilación, vamos ya con el vídeo. Vamos a empezar, como siempre, por CoinMarketCap, haciendo una breve actualización de lo que ha sido esta semana el mercado cripto. Y la realidad es que ha sido una semana bastante negativa para el mercado en general, con caídas del 6%, como veis aquí, en Bitcoin, del 10% casi en Ethereum y de más del 10% en muchas monedas, como por ejemplo Solana, que cae un 13%, Cardano, que cae un 12%, Bitcoin que cae un 17%, Toncoin un 17%, XLM un 14%, Sui un 19%, y si seguimos así encontraremos incluso más monedas que caen entre un 10 y un 20% en los últimos días. Y de hecho, hoy comenzamos la semana con más caídas importantes, del 2% en Bitcoin y del 4% casi en Ethereum, que hacen que los precios actualmente se sitúen en 76.500 en Bitcoin y en $2.100 en Ethereum, ¿vale? Así que semana bastante negativa para Bitcoin, más incluso para Ethereum y más incluso para ciertas altcoins, como acabamos de ver, ¿vale? Pero antes de ir a gráficos y comentar un poquito el por qué y qué puede pasar a partir de ahora, vamos a hacer, como siempre, una breve actualización, un breve resumen de las noticias más importantes de la semana, tanto a nivel macro como a nivel cripto, para entender realmente qué está pasando y qué está moviendo tanto los mercados tradicionales como los mercados de criptomonedas. Entonces, vamos a comenzar siempre, como siempre, por la sección macro, y empezamos por la geopolítica, ¿vale? Seguimos teniendo la atención en la guerra en Medio Oriente, en Oriente Medio, pero la realidad es que las negociaciones siguen bastante bloqueadas, el estrecho de Hormuz continúa prácticamente cerrado y Trump incluso está valorando retomar operaciones militares a gran escala, según Axios, que hoy reporta que mañana martes Trump se reúne con su equipo de seguridad nacional para estudiar las diferentes opciones que tienen sobre la mesa para intentar de una vez por todas pues desatascar este conflicto y obtener sus objetivos. Hay que decir que la semana pasada teníamos viaje de Trump a China para reunirse con Xi Jinping, tanto Trump como diferentes líderes empresariales como Elon Musk, Tim Cook o algunos otros de las grandes tecnológicas. Y la realidad es que debatieron un montón de temas, como por ejemplo el comercio, Taiwán, la inteligencia artificial y también el papel de China para empujar a Irán hacia una salida del conflicto. Pero la realidad, lo que hemos conocido, es que no se ha conseguido ningún acuerdo tangible a nivel de pues paz con Irán, así que seguimos prácticamente en la misma situación. La reacción de los mercados ha sido bastante buena, la verdad. De hecho, Wall Street sigue como un cohete, por lo menos seguía como un cohete hasta el miércoles de la semana anterior. Tenemos el S&P 500 marcando nuevos máximos, de hecho, durante la semana pasada, superando los 7.500 por primera vez en toda la historia. El Nasdaq también superando los 29.500 por primera vez en toda su historia. Y sí que es verdad que a finales de semana hemos visto una corrección tanto en el S&P 500 como en el Nasdaq, pero aún así seguimos con muchísima fuerza alcista y seguimos viendo máximo tras máximo como en las últimas 2 o 3 semanas. Por otro lado, el petróleo, que es el otro gran foco del mercado tradicional, pues sigue presionando al alza. Seguimos teniendo el petróleo, el crudo Brent, por encima de los $100, incluso esta semana con toda esta escalada en la tensión entre Estados Unidos e Irán ha subido de nuevo por encima de los $110, y eso realmente es lo preocupante a nivel económico, a nivel macro, porque si tenemos todavía más y más tiempo con el petróleo por encima de los $100, vamos a seguir viendo datos de inflación negativos, y eso va a provocar que las políticas monetarias de los bancos centrales no sean expansivas, sean restrictivas, y eso no permita que la liquidez se aumente considerablemente y llegue a los activos de riesgo como la renta variable y también el Bitcoin, ¿vale? De hecho, la semana pasada tuvimos varios datos de inflación, tuvimos el CPI y el PPI. El CPI ya sabemos que es la inflación por parte del consumidor, que salió ligeramente por encima de lo esperado, pero es que la inflación por el lado de los productores salió bastante más alta de lo que se esperaba, un 1.4% frente al 0.5%, perdón, que se preveía, que de hecho es la mayor subida mensual desde el año 2022 y que hizo saltar un poquito las alarmas a partir de la mitad de semana y provocó esas correcciones tanto en la bolsa como también, como veremos a continuación, en Bitcoin y en el resto del mercado cripto. También hay que decir que a nivel de la Fed también tuvimos esa confirmación oficial de que Kevin Warsh sustituirá a Jerome Powell cuando termine su mandato este viernes en la Fed. Así que veremos a partir de ahora qué realmente nos puede esperar con este nuevo presidente de la Fed, que se está vendiendo como que es muy pro Bitcoin, pero quiero ver yo las políticas monetarias que hace, porque ojito que no es muy amigo del QE y de la expansión del balance del Banco Central Americano, ¿vale? Entonces, dicho esta semana el mercado va a estar especialmente enfocado en lo que pase el miércoles, ya que tenemos dos eventos importantes. Por un lado tenemos los resultados trimestrales de Nvidia, que probablemente sea ahora mismo la empresa
más influyente dentro de S&P500 por pues, su relevancia en la inteligencia artificial. Y también tenemos las minutas de la reunión de la Fed de la semana anterior, en las que sabremos un poquito más de detalles, conoceremos más detalles sobre qué se habló en la última reunión de la Fed, por qué se tomó la decisión que se tomó y sobre todo qué perspectivas hay de cada uno de los miembros de cara a futuras reuniones, ¿vale? Entonces, eso en cuanto a la macroeconomía. Y dicho esto, nos vamos a las criptomonedas, ¿vale? ¿Qué ha pasado en el mercado cripto esta semana? Pues bien, a nivel de flujos institucionales hemos tenido malas noticias. Por primera vez en las últimas 7 semanas hemos tenido salidas netas de los ETFs de Bitcoin con más de 1.000 millones de dólares saliendo de estos productos. Una lástima, veníamos de una racha muy buena. En cuanto a regulación, hemos tenido la votación del Clarity Act. Ya sabemos que es pues este acto regulatorio que intenta poner claridad al sector cripto en cuanto a stablecoins, DeFi, acciones tokenizadas, quién regula quién, qué comisiones se pueden dar, qué rendimientos pueden ofrecer a los clientes en las plataformas cripto y un montón de cosas que parecía que están un poco bloqueadas desde hace meses y ya han recibido esta aprobación. Ha avanzado la votación al Senado y solamente falta que se apruebe en el Senado y luego ya que lo firme Donald Trump. Así que buenas noticias a nivel de regulación. A nivel de adopción e infraestructura, tenemos que comentar dos noticias importantes. En primer lugar, Circle, la empresa detrás de USDC, ha lanzado herramientas para que agentes de IA utilicen wallets y hagan pagos programables con USDC. Ojito, porque mucho foco, atención y capital va a ir a esta infraestructura de agentes de IA. Atentos por ahí. Y JP Morgan, el banco de inversión más grande e importante del mundo, ha solicitado un nuevo fondo monetario tokenizado en Ethereum para que emisores de stablecoins mantengan reservas en un vehículo así de estas características con regulación y con rendimiento, ¿vale? Aquí podemos ver ya cositas hacia dónde se está moviendo el dinero inteligente, el foco, la atención y el capital. Y infraestructura de agentes de IA, tokenización, etcétera, etcétera. Así que por ahí van a ir los tiros de las próximas narrativas del siguiente ciclo, ¿vale? Y otros titulares interesantes y relevantes, Strategy ha comprado 535 bitcoins más, retomando el ritmo de compras después de que Saylor insinuara pues pocos días atrás que podrían en un futuro vender bitcoin para financiar los dividendos. Y por último, Arkham, que es la plataforma de analítica on-chain, ha publicado un mapa también on-chain, valga la redundancia, con wallets vinculadas al Banco Central de Irán, incluyendo direcciones en Tron que fueron sancionadas por Estados Unidos para facilitar su seguimiento, ¿vale? Así que bueno, dicho esto y ya conociendo las noticias, vámonos directamente a lo que ha pasado en Bitcoin y en el mercado cripto esta semana, porque los que seguís diariamente mis análisis en la comunidad gratuita de WhatsApp, que si no estás todavía te recomiendo que lo hagas, haciendo clic en el segundo enlace que verás en la descripción. Es un grupo de WhatsApp completamente gratuito donde cada mañana mando un breve análisis para que estés con un minuto de tu día, solamente un minuto, al tanto de todo lo que está pasando y puedas tomar mejores decisiones de inversión. Y lo que venía comentando sobre todo esta semana es que teníamos una semana clave absolutamente a nivel técnico para Bitcoin, porque estábamos con dos factores muy destacados a nivel técnico. En primer lugar teníamos el RSI, que teníamos una línea de tendencia bajista muy clara desde prácticamente el año pasado, desde mayo del año pasado, donde cada vez que hemos tocado esta línea de tendencia hemos marcado un máximo de medio plazo en Bitcoin. Lo hicimos aquí en julio, lo hicimos aquí en octubre, lo hicimos aquí en enero y lo estábamos haciendo aquí desde comienzos de mayo y por tanto podríamos esperar a lo mejor un rechazo de ese nivel y una nueva un nuevo movimiento bajista, mejor dicho, y además de eso teníamos el factor para mí más relevante, que es la correlación de Bitcoin con la liquidez global, con un retraso, como ya sabéis, de 13 semanas, que es la línea aquí amarilla que veis en pantalla, y que, como veis, ha clavado en los últimos 2 años cada máximo y mínimo de medio plazo en Bitcoin. Y lo que nos decía, lo que nos anticipaba esta correlación es que entre el 14 y el 15 de mayo, es decir, entre el jueves y el viernes de la semana pasada, deberíamos marcar un nuevo máximo para comenzar un nuevo movimiento bajista de medio plazo que podría durar hasta finales del mes de junio. Pues bien, justamente llegamos al jueves pasado en 81.000 y desde ahí hemos visto una caída de más del 7%. Hemos perdido ya la tendencia alcista en gráfico más de corto plazo, más de 4 horas, como vemos aquí. Hemos marcado un doble techo aquí, a ver si se ve un poquito mejor. Hemos marcado un doble techo en esta zona de 82.800. Hemos perdido la línea del cuello, que sería la zona de los 79.000. Y hemos empezado ya a marcar máximos y mínimos decrecientes en 4 horas, indicando un posible cambio de tendencia a corto y medio plazo en Bitcoin que nos podrá llevar hasta niveles mucho más bajos. Así que parece que lo que temíamos en la semana anterior pues se está cumpliendo y estamos viendo este comienzo de movimiento bajista que, repito, podría llevarnos hasta
pues caídas hasta finales del mes de junio. Ahora, la gran pregunta que tenemos todos es, ya que sabemos hasta cuándo podríamos estar cayendo, ¿hasta dónde podría llevarnos esta caída? Pues bien, obviamente yo no tengo la respuesta a eso, ojalá la tuviera, pero para eso creo que es importante ponernos otra vez en contexto en gráfico semanal, ¿vale? Y lo que vemos es que a raíz de esta caída en el gráfico diario, en el gráfico semanal hemos visto un patrón que no me gusta nada, una vela bajista bastante fea, que es envolvente sobre las dos anteriores y que marca de forma bastante clara la posibilidad de un máximo decreciente en gráfico semanal, que repito, es normal dentro de un mercado bajista, porque a pesar de las subidas de los últimos 2 o 3 meses, seguimos en un mercado bajista y hasta que no superemos estas dos medias móviles, esta banda que conforman la media móvil exponencial y simple de 50 semanas, no habremos confirmado la finalización del mercado bajista y el comienzo de un nuevo ciclo al alza, y por tanto, a pesar de que nos hayamos acercado en las últimas semanas, yo siempre os he dejado claro que yo pienso que seguíamos en un mercado bajista y pienso que quedan todavía pues una última caída que probablemente sea esta que estamos comentando desde ahora hasta finales del mes de junio. Si por otro lado hubiera que los SP500 o el mercado tradicional están mucho más flojos y que las condiciones macro están bastante más delicadas, pues pensaría que podemos ver caídas incluso más adelante de cara a finales de verano o incluso a finales de este año. Pero la realidad es que creo que lo peor ya podría haber pasado y que podríamos ver en las próximas 4 o 6 semanas la última caída fuerte del mercado cripto, que la verdad es que ha aguantado muchísimo mejor que el resto de activos todo el tema de la guerra en Irán, la subida del petróleo y la subida también en la inflación. Por tanto, no me imagino un escenario tan bajista a nivel macro como para que Bitcoin rompa los mínimos de febrero en los 60.000 y vayamos a ver un Bitcoin por debajo de la media móvil de 200 semanas, que recordemos que es normalmente un soporte muy claro en mercados bajistas, y ya estamos aquí por encima de los 60.000 y de hecho cuanto más tiempo pase vamos a ver cómo esta línea roja va a subir, y por eso yo pienso que aunque me espero una caída a corto o medio plazo de aquí a finales de junio, creo que esta caída no debería caer por debajo de los 60.000 y lo más probable para mí es que vayamos a buscar niveles entre los 60.000 y los 65.000 para formar una especie de doble suelo aquí y ya comenzar el patrón de cambio de tendencia, ya buscando romper esta banda que acabamos de comentar con las medias móviles de 50 semanas exponencial y simple, ya más de cara a finales de año, y ahí sí que comenzar el siguiente ciclo alcista, ¿vale? Obviamente esto es una especulación, esto todavía no tenemos confirmación, es lo que yo pienso que tiene más sentido que pase por el contexto macro, por el contexto fundamental y por lo que nos dicen los gráficos y también por lo que hemos visto en los movimientos de muchas altcoins en las últimas semanas. Así que este es el escenario base para el que yo me estoy preparando con mi portafolio, y así lo estamos haciendo también en Kings Capital, que como sabéis es mi club privado de inversores. Hasta aquí siempre os he dicho que, hasta ahora siempre os he dicho que yo guardaba bastante liquidez en mi portafolio para aprovechar una última caída y por tanto gran parte de esa liquidez la voy a utilizar si caemos por debajo de los 60.000, aunque por si acaso me dejaré probablemente un 10% por si dilatamos un poquito y esta caída es más fuerte, llegamos incluso a romper los 60.000 por abajo, pero prefiero la verdad comprar bastante entre 60.000 y 65.000 por si acaso realmente vemos aquí el doble techo, no llegamos a ver caídas más fuertes y prefiero la verdad estar ya casi full invertido de cara a finales de este año, ¿vale? Entonces, eso es lo que yo personalmente creo que puede pasar en las próximas semanas y así me estoy preparando. Ahora bien, ¿qué estamos haciendo esta semana justamente en Kings Capital? Pues la verdad es que ha sido una semana tranquila, de no hacer muchos movimientos, de analizar un montón, porque ha habido un montón de altcoins pegando subidas importantes, que eso realmente nos muestra qué narrativas tienen sentido, qué proyectos tienen fuerza, cuáles no la tienen y sobre todo qué proyectos van a ser los que más tiren al alza una vez que Bitcoin haya recuperado ya la senda alcista y haya confirmado el comienzo del siguiente ciclo alcista. Pues bien, como digo, semana de no hacer muchos movimientos, de analizar un montón, venimos de tomar beneficios sobre todo en varias altcoins que habíamos comprado pues en la caída de Bitcoin a 60.000, de hecho en esta caída pues ya os comenté, compramos Bitcoin en 62, en 67, en 70, hemos comprado Bitcoin durante toda esta caída, durante sobre todo finales del mes de enero, también compramos algunas altcoins y estamos tomando algunos beneficios en esas altcoins que han subido pues un 30, un 50, un 60% para tener un poquito más de liquidez, sobre todo preparándonos para la posible caída que comentamos que está empezando ahora y que podría llevarnos hasta final de junio. Entonces tenemos ahora mismo un bote de cash, por así decirlo,
un porcentaje de cash bastante elevado, entre el 30 y el 40%, porque hemos tomado, como digo, estos beneficios en los últimos días y solamente nos hemos quedado con altcoins que tienen fuerza alcista frente al dólar y frente a Bitcoin. Esto ya lo comenté la semana anterior. Yo solamente me estoy interesando en gráficos que estén alcistas, no solamente contra el dólar, sino también contra el Bitcoin, y nuestra idea es duplicar o incluso triplicar de aquí a finales de junio esas pocas posiciones en altcoins en la formación de un nuevo mínimo creciente. Es decir, esas monedas que, por ejemplo, hayan hecho un movimiento como este que veis en pantalla, de tener subidas el año pasado a partir de noviembre, como Bitcoin, empezar a hacer máximos y mínimos decrecientes. Yo lo que estoy buscando es monedas que han roto estos máximos que formamos aquí más o menos en Bitcoin, pues más o menos en marzo y febrero-marzo, que hayan roto estos últimos máximos, que los hayan superado y ahora estén haciendo movimientos correctivos para comprar aquí en el mínimo, el nuevo mínimo creciente. Ya tendríamos un máximo creciente y un mínimo creciente, y comprar aquí porque considero que aquí nos salen sobre todo operaciones con un ratio de beneficio-riesgo muy interesante. Como veis aquí, este es de 3,5 a 1, pero hay algo que ofrecen a lo mejor un 4 a 1, un 5 a 1, y que ya considero que están en zonas de compra agresiva, sobre todo de cara al medio y largo plazo. No tengo prisa, si sigue cayendo, seguiré acumulando. No estoy intentando comprar en el momento perfecto, sino ya posicionarme de cara a la segunda parte de 2026, y por eso ya estoy pensando en empezar a utilizar ese liquidez con bastante más agresividad, sobre todo, como digo, en este tipo de patrones que estamos viendo en ciertas altcoins. No en todas, no en muchas, de hecho en muy poquitas, pero esas muy poquitas creo que van a dar grandes rendimientos en las próximas semanas y sobre todo en los próximos meses. Y también hemos aumentado a corto plazo la cobertura del portafolio, porque ya, aunque os digo que a medio y largo plazo veo el mercado ya bastante bien, a corto plazo sí que lo sigo viendo negativo. De aquí al final de junio creo que vamos a caer, y por eso hemos aumentado, de hecho hemos duplicado la cobertura del portafolio con el short con los shorts de cobertura que habíamos abierto unas semanas atrás, ya os venía comentando, y ya tenemos más del 2% del portafolio en cobertura para hacer que, a medida que el mercado cae a corto plazo, nosotros ganar con ese short y tener incluso más liquidez para hacer las acumulaciones que queremos en las altcoins que tienen estos patrones técnicos, ¿vale? Así que esa es la estrategia que vamos a hacer en Kings Capital. Así que esa es la estrategia que vamos a hacer en Kings Capital, tanto a corto como a medio y largo plazo. Ya sabéis, ahora mismo tenemos un porcentaje de cash todavía bastante importante, cercano al 40%. La intención es que a corto plazo los shorts de cobertura nos den incluso más capital y más liquidez para hacer las compras que queremos ya que a finales de junio, y a partir de ahí será un poquito más de paciencia, de seleccionar muy bien las narrativas y los proyectos y ya dejar correr esas posiciones que pintan muy bien. Así que si esta estrategia resuena contigo, crees que tiene sentido y quieres invertir mano a mano con nosotros, puedes agendar una llamada completamente gratuita de acceso al club haciendo clic en el primer enlace que verás en la descripción, y ahí tenemos una llamada 1 a 1 tú y yo, en la que me cuentas básicamente de tu situación, nos conocemos, intentamos entender tu caso y ahí vemos si realmente pues tiene sentido que entres en el club o si es algo que pues no te puede ser de ayuda, ¿vale? Así que os animo a todos a agendar la llamada, porque esto empieza a coger muy buena pinta, sobre todo de cara a la segunda mitad del año 2026. Así que nada, chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero os haya gustado este análisis. Si ha sido así, dejadme un like y no olvidéis suscribiros si todavía no lo estáis. Nos vemos el siguiente lunes en el siguiente análisis. Que tengáis una muy buena semana y os mando un fuerte abrazo para todos. Chao, chao.